La mayor realidad de la vida cristiana es que es imposible agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Es esencial y necesario la presencia del Espíritu, la ayuda del Espíritu Santo. No podemos obedecer al Señor y vivir de acuerdo a su voluntad sin la guía del Espíritu Santo. Pensar que podemos vivir creciendo en nuestra espiritualidad sin la intervención real del Espíritu es probablemente una de las mayores falsedades de la Iglesia posmoderna. Esa idea de que quizás nuestros esfuerzos humanos pueden lograr que crezcamos en espiritualidad, o que quizás diferentes técnicas psicológicas nos van a ayudar a crecer en la vida espiritual, o los llamados métodos pragmáticos, ¿no? Hacer aquello que funciona. Todo eso no produce crecimiento espiritual. Como el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, no podemos comenzar por el Espíritu y luego querer continuar por la carne. Necesitamos crecer y vivir la vida cristiana en el Espíritu. Si pensamos en esta realidad, si somos salvos, si hemos sido salvados por medio de la obra del Espíritu. Es el Espíritu el que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el Espíritu el que nos ha hecho nacer de nuevo. Es el Espíritu el que nos ha guiado al arrepentimiento de nuestros pecados, a la fe en Jesucristo. Es el Espíritu quien mora en nuestra vida. Es el Espíritu el que nos ha sellado, ¿verdad? Es la garantía de nuestra redención, de nuestra salvación. El Espíritu Santo, hermanos, es la vida del creyente. Es imposible vivir la vida cristiana sin la obra del Espíritu. Y eso es lo que nos enseña el pasaje que quisiera que considerásemos juntos en esta mañana. Y os invito a abrir vuestras Biblias en Gálatas capítulo 5. Y vamos a dar lectura a los versículos 16 al 18. Gálatas capítulo 5, comenzando en el versículo 16. Y leo desde la versión de la Reina Valera. Dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es interesante que Pablo escribe esta carta a las iglesias que están en la región de Galacia, es la carta a los Gálatas, y la escribe con el propósito de defender la verdad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Frente a estos hermanos que rápidamente se habían apartado de la verdad del Evangelio, el apóstol Pablo está maravillado, está sorprendido de que en tan poco tiempo han empezado a tomar un rumbo diferente y mediante diferentes influencias y doctrinas falsas que han llegado a la iglesia, estos hermanos están empezando a caminar ligeramente desviados. Y Pablo les escribe para explicar cuál es la verdad del Evangelio, el verdadero Evangelio. Y lo hace en tres grandes secciones. Pablo escribe esta carta que es como si fuese una predicación, es una homilía, es una predicación expositiva de qué es el Evangelio. Y en los primeros capítulos 1 y 2, Pablo define qué es el Evangelio. Y explica que el Evangelio se fundamenta en que la justificación de nuestros pecados es solo por la fe y no es por las obras.
Pablo define esto, describe que esta es la verdad del Evangelio, justificación solo por la fe. En los capítulos siguientes, capítulos 3 y 4, Pablo ahora explica lo que acaba de decir, y Pablo explica cómo es esta justificación. Si la justificación es solo por la fe, es la fe en Cristo y Él nos declara justificados en base al sacrificio de Cristo. Y Pablo en esos capítulos 3 y 4 explica cómo Cristo, quien es la simiente prometida, es quien nos redime. Recibimos bendición por medio de poner nuestra fe en Jesucristo. Nosotros lo que merecemos es la condenación de nuestro pecado. Las obras no nos van a justificar, lo que nos justifica es la fe, y por medio de la fe en Cristo recibimos la bendición. Y ahora Pablo en los capítulos finales, capítulos 5 y 6, nos explica cómo vivir esa realidad. Frente a lo que estos hermanos observaban en cuanto a aquellos que viven en base a sus obras, aquellos que confían que van a ser justificados por sus buenas obras o por sus méritos, ya sabemos cómo viven. ¿Cómo viven ellos? Tratando de esforzarse en hacer buenas obras. Ahora la pregunta es, ¿cómo vive aquel que ha puesto su fe en Jesucristo? ¿Cómo ha de vivir la vida práctica? Y Pablo explica en estos capítulos 5 y 6 que la vida de aquel que ha sido justificado por la fe es la vida en el Espíritu. Vivir el Evangelio es vivir en el Espíritu. Aquellos judaizantes, aquellos que trataban de desviar a estos hermanos, que trataban de imponerles la circuncisión, trataban de imponerles el guardar la ley, que, como sucede aún en nuestros días, ¿no? Tantas religiones en el mundo que tratan de añadir algo que debes hacer, que es lo que te va a llevar al cielo. Si necesitas, obviamente, conocer a un Dios, y si necesitas incluso creer que Jesucristo vino y creer aún que Él murió, pero necesitas también esto, necesitas esto, y añadimos obras. Y eso es lo mismo que hacían los judaizantes, es vivir en base a los esfuerzos de la carne, pero la fe en Jesucristo lo que trae es libertad. Libertad para poder vivir ahora la vida según el Espíritu. Es Cristo quien nos libra de la esclavitud a nuestro pecado. Y es Cristo quien nos libra para que podamos ahora vivir en esa libertad. Por eso cuando Pablo llega al capítulo 5, en el versículo 1, presenta ahí esa afirmación fuerte diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud. Sin Cristo estábamos atados, estábamos encerrados bajo la autoridad de la ley, bajo la potestad del pecado, pero ahora en Cristo, por la fe en Cristo, somos librados para poder vivir según el Espíritu. Ahora, notad que Pablo aclara en esos versículos que comienzan el capítulo 5, que esa libertad en Cristo no es libertad para hacer lo que se le antoja a nuestra carne. Esa libertad en Cristo es libertad para poder hacer lo que desea el Espíritu. Porque cuando estábamos esclavos del pecado, solamente podíamos hacer aquello que el pecado demandaba en nosotros. Vivíamos esclavos del pecado. Ahora, por medio de la fe en Cristo, somos libres, somos libertados, somos redimidos, y ahora podemos vivir la vida en el Espíritu. Hermanos, la libertad en Cristo es la vida por el Espíritu. Libres del dominio del pecado, llamados a vivir por el Espíritu. Así que en esta mañana, en estos versículos que hemos leído, del 16 al 18, vamos a observar aquí 4 pasos necesarios para vivir la vida en el Espíritu. ¿Cómo vivir la vida en el Espíritu?
4 pasos para vivir la vida en el Espíritu. El primer paso de la vida en el Espíritu es este, y es: obedece el mandato. Obedece el mandato. Comienza así el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Ahora, Pablo expone aquí de una manera simple cuál es la clave de la vida cristiana, cuál es la clave para vivir en eso que creemos. Creemos en Jesucristo, creemos que hemos sido justificados por la fe en Él. ¿Cómo vivir en base a esa libertad con que Cristo nos hizo libres? ¿Qué hacer ahora? Bueno, Pablo lo presenta aquí, por eso comienza de esa manera el versículo 16, diciendo: digo pues, es una manera conclusiva de, bueno, por esto digo, este es el mandato, ahora obedecer, habéis sido libertados, sois libres en Cristo, ahora es lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Andar en el Espíritu. El Espíritu aquí obviamente es una referencia al Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu no es una fuerza mística o una influencia o una energía. El Espíritu es una persona. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, del Dios Trino. La Biblia se refiere siempre al Espíritu como una persona, se le atribuyen facultades de una persona. Se le atribuyen incluso acciones que pertenecen a una persona. Tiene una personalidad y Dios Espíritu no es Dios Hijo y Dios Espíritu no es Dios Padre. Hay una persona distinta que es la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es Dios. Es completamente Dios, no es una parte de Dios. Es Dios en su plenitud, es igual en esencia a Dios Padre, igual en esencia a Dios Hijo. Y la Biblia, así como le atribuye a cualidades o a atributos de persona, también le atribuye nombres divinos y atributos divinos que solo Dios posee. Entonces, cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de Dios mismo en la persona del Espíritu morando en nosotros. Es Dios por medio del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Dios nos da el Espíritu Santo. Aún en Gálatas, en el capítulo 3, verso 5, Pablo le recuerda a sus hermanos: Dios nos suministra el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios. Y de hecho, la presencia del Espíritu Santo identifica al Hijo de Dios. Y Dios mora por medio del Espíritu de una manera permanente. No es una ida y venida. No es un momento momentáneo en la vida. El Espíritu Santo mora en el creyente de una manera permanente, porque Dios nos dice en su palabra que hemos sido sellados. Hemos sido sellados por medio del Espíritu, es la garantía de nuestra redención eterna. Y hermanos, pienso que estas verdades nos alientan a vivir la vida en el Espíritu. Cuando Pablo escribe a los romanos, en Romanos 8, verso 9, les recuerda y les dice: vosotros no vivís según la carne. Y Pablo estaba poniendo ese contraste entre la carne y el Espíritu, la vida del hombre natural en la carne, sin el Espíritu, y la vida espiritual, la vida del creyente. Ahora, como hijos de Dios, no vivís según la carne, vivís según el Espíritu. Pero Pablo condiciona esto y dice, Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por tanto, si somos de Él,
Si hemos sido redimidos por Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esa verdad, hermanos, es la que nos lleva a obedecer este mandato. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Este mandato no es un mandato a orar que el Espíritu Santo venga a nosotros. Este no es un mandato a manifestar diferentes cuestiones asombrosas o espectaculares en nuestras manifestaciones. No, este es un mandato a vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Y eso es lo que significa el verbo andar. Cada vez que en la Biblia encontramos este verbo, Pablo alude al caminar. ¿Cómo caminamos? ¿Qué caracteriza nuestro modo de vida? ¿Qué caracteriza la manera en la que tomamos las decisiones en la vida, o en la manera en la que hablamos en nuestra familia, o la manera en la que nos conducimos en nuestro trabajo? ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? Y este versículo dice que nuestro andar, nuestro caminar, nuestro modo de vivir ha de ser en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo es aquel que debe de guiar nuestra vida, que debe de dirigir nuestra vida, que debe de marcar cuál es el camino, cuáles son los pasos que debemos dar. Es el del que debemos depender constantemente. Cuando andamos, ¿verdad? Siempre nos dirigimos a un lugar. Sabemos a dónde vamos, pero para llegar al lugar que sabemos a dónde vamos, necesitamos conocer el camino. Necesitamos saber cuáles son los pasos que debemos dar que nos van a llevar a aquel lugar. Y así es la vida en el Espíritu. Obedecer este mandato es asegurarse cuáles son los pasos que Dios quiere que demos en la vida. ¿Cuál es el camino que Dios quiere que sigamos? Y esa va a ser la manera en la que vamos a vivir conducidos por Él, controlados por Él, guiados por Él, dirigidos por Él. Ahora notad de nuevo, hermanos, en el versículo 16, que este verbo andar es un verbo imperativo. Esto es un mandato. No es una opción. Esto no es una sugerencia para aquellos que quieren vivir una vida espiritual de mayor nivel. No, este es un mandato para todo hijo de Dios. Si eres creyente, si confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es el mandato de Dios para ti. Has de andar, has de vivir de esta manera. Y como mandato, es tu responsabilidad obedecer este mandato. Es nuestra responsabilidad actuar para obedecer este mandato. Y notad además, hermanos, que no se trata de algo puntual en la vida. No es que, bueno, el día que me convertí, obedecí al Señor, anduve en el Espíritu aquel día y ya está. No, este es un mandato diario, es un mandato continuo. Es el mandato en la vida. La vida del cristiano, la vida del creyente es vivir de esta manera. Vivir obedeciendo, vivir andando en el Espíritu. Más adelante en Gálatas capítulo 5, en el versículo 25, Pablo les dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si verdaderamente somos lo que decimos ser, si hemos sido salvados por la obra de Jesucristo, y Dios nos ha dado el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, vivamos en obediencia a lo que Dios demanda. El creyente debe vivir siendo guiado por el Espíritu, una vida controlada, gobernada por el Espíritu Santo, una vida en dependencia de Él, dando los pasos que Él da, siguiendo el camino que Él indica. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, obviamente,
guiándonos por la voluntad de Dios, guiándonos por medio de lo que el Espíritu Santo inspiró en su palabra, conociendo lo que Dios dice en su palabra. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, tenemos la mente de Cristo. Y Pablo a lo largo de todo ese capítulo está hablando de cómo Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y contrasta el hombre natural, aquel que no tiene el Espíritu, con el hombre espiritual, aquel que sí tiene el Espíritu Santo. Y aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que ha sido redimido por Cristo, tiene la mente de Cristo. Y podemos vivir de acuerdo a lo que Dios determina en su palabra. Y hermanos, la pregunta es si estamos viviendo así, de esa manera. Si eso es lo que caracteriza tu vida. Si cuando has de tomar una decisión en tu vida, vas a la palabra en busca de qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es lo que Dios dice sobre este tema, sobre este asunto? Y cuando sabes lo que Dios dice, obras en consecuencia para obedecer lo que Dios dice y vas dando los pasos necesarios. Vas caminando por el camino. Vas obedeciendo este mandato. Es el primer paso de la vida en el Espíritu, obedecer el mandato. Ahora notad en segundo lugar, el segundo mandato, el segundo paso de la vida en el Espíritu es observa el resultado. No solamente obedece el mandato, ahora observa el resultado. Continúa el versículo 16, diciendo en su segunda parte, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, la Reina Valera nos lleva aquí a alguna confusión, porque Pablo no está añadiendo aquí un nuevo mandato, que es lo que a simple vista parece decir. Pablo no está añadiendo otro mandato, como si hubiese que andar en el Espíritu y a la vez no satisfacer. Claro que no hay que satisfacer a la carne, pero la está presentando aquí de una manera consecuente. Este es el resultado, ¿no? Por eso la Biblia de las Américas lo traduce como y no cumpliréis el deseo de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Es la consecuencia natural, es el resultado natural. Es una acción futura que señala un resultado, una promesa. Y Pablo presenta aquí esta negación de una manera también enfática. Es como si dijese, y de ningún modo satisfaréis los deseos de la carne. Obedeced, andad en el Espíritu y de ningún modo satisfaréis los deseos de la carne. El verbo satisfacer significa llevar a cabo una demanda, ¿no? La carne nos demanda algo y satisfacemos eso. Es como obedecer lo que la carne demanda. Entonces, el resultado de andar en el Espíritu es que de ningún modo vamos a satisfacer los deseos de la carne. Son dos cosas excluyentes. O bien andamos en el Espíritu, o bien estamos satisfaciendo a la carne, pero nunca estaremos en ambas situaciones. De hecho, el término deseos, los deseos de la carne, este término deseos habla de fuertes pasiones, a veces la Biblia lo traduce como concupiscencia o en otras ocasiones como codicia. Cuando Santiago escribe, Santiago capítulo 1, verso 14, explica que no somos tentados de parte de Dios, sino que cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, mismo término, cuando de nuestro propio deseo, nuestra propia pasión, somos atraídos y seducidos. Y dice allí Santiago 1:15, entonces la concupiscencia o el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte.
y los deseos de la carne. La carne alude generalmente describe nuestra naturaleza pecaminosa. Vivimos en esta realidad, es nuestra inclinación pecaminosa a pecar. Debemos de recordar que nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Romanos 8:23 afirma que nuestro cuerpo anhela el día de la redención, pero nuestro cuerpo todavía vive sujeto a esa inclinación pecaminosa, y cuando la Biblia habla de la carne, habla en este sentido, nuestra naturaleza humana caída, que su deseo, su tendencia, su inclinación es llevarnos a pecar. Y es cierto que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne, es decir, ya no estamos bajo la esclavitud al pecado, pero también es cierto, hermanos, que batallamos con la carne día tras día, luchamos contra ella. Por eso el apóstol Pablo exhorta, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso es lo que somos llamados a hacer, que sobre nosotros no mande la carne, sino que mande el Espíritu. Pablo también dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la realidad del creyente, es que ya no somos esclavos al pecado, ya no estamos bajo la potestad de la ley, pero nuestra carne, nuestra tendencia, nuestra inclinación pecaminosa lucha contra nosotros, lucha contra el Espíritu. Entonces Pablo está diciendo, andad en el Espíritu, obedeced al Espíritu, buscad hacer lo que el Espíritu demanda, lo que Dios demanda en su palabra, y consecuentemente, como resultado, no os satisfaréis los deseos de la carne. En la medida en la que vivamos según el Espíritu, vamos a observar ese resultado en nosotros. Sobre esto mismo habla el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8. Podemos buscar este texto por un momento. En Romanos capítulo 8. Comenzando en el versículo 10, Romanos capítulo 8, verso 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esta es la realidad en la vida cristiana, que debemos de vivir por el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. La vida en el Espíritu se manifiesta de esta manera. Se manifiesta por medio de hacer morir los deseos de la carne. En la medida en la que obedezcamos a Dios, en la medida en la que imitemos a Cristo, en la medida en la que caminemos según su voluntad, en esa misma medida estaremos obedeciendo y matando los deseos de la carne. Por eso Colosenses 3:5, ¿no? Haced morir lo terrenal en vosotros. Es nuestra realidad con Cristo lo que nos va a llevar a hacer morir esos deseos, esas pasiones, esa concupiscencia de nuestra inclinación pecaminosa.
Pero esto solo es por medio de la obra del Espíritu en nuestra vida. Cuando vivimos en el Espíritu estamos matando los deseos de la carne. ¿Qué estamos observando en nuestra vida? Si pudiésemos hacer un análisis así rápido, mental, a lo largo de esta semana, ¿qué hemos observado? ¿Qué hemos manifestado en nuestra vida? ¿Hemos manifestado las manifestaciones de la carne? ¿O hemos manifestado el fruto del Espíritu? ¿Qué observas en tu propia vida? Bueno, somos llamados a obedecer este mandato de andar en el Espíritu. Somos llamados a observar este resultado en nuestra vida de no dar satisfacción a la carne. Pero notad ahora el tercer paso de la vida en el Espíritu. El tercer paso en la vida del Espíritu lo encontramos en el verso 17 y es: reconoce el conflicto. Reconoce el conflicto. Dice el versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, Pablo presenta aquí esta batalla. Esto es como un conflicto interno de a ver quién reina, a ver quién gobierna. Esto es como el Juego de Tronos en nuestra propia alma, a ver quién va a gobernar nuestra vida. Es lo que un comentarista llama la gran batalla que se libra en el corazón del creyente. Pero somos llamados a reconocer este conflicto, somos llamados a observarlo en nosotros. De hecho, si no observamos este conflicto en nuestra vida, deberíamos estar muy preocupados acerca de nuestra salvación. Porque claramente este versículo nos dice que hay esta realidad. El deseo de la carne es contra el Espíritu, el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Ahora, notad que esta es la razón de la afirmación del versículo 16. De hecho, el 17 empieza con ese porque, ¿no? Nos presenta la razón del versículo 16. Es decir, que si andamos en el Espíritu, consecuentemente no vamos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O vamos a satisfacer a uno o vamos a satisfacer a otro. Lo que la carne desea se opone a lo que el Espíritu desea, y lo que el Espíritu desea se opone a lo que la carne desea. Entonces la intención de uno es contraria al otro. La carne desea algo contra el Espíritu. Es muy llamativo esta preposición aquí, contra el Espíritu, porque habla de una lucha, denota algo hostil. Hay algo que está en oposición, es una cosa contra la otra, batallando, luchando. De hecho, el versículo 17 aclara y dice que se oponen entre sí. Y este verbo oponerse habla de oposición, habla de contrariedad, habla de enemistad. Lo encontramos en ocasiones, la misma raíz usándose en la Biblia para hablar del enemigo, del adversario, aquel que lucha, aquel que contiende. Estos son los dos rivales en un conflicto. Entonces, por un lado tenemos la carne, por otro lado el Espíritu, y luchan el uno contra el otro. Lo hacen de una manera continua, permanente en nuestra vida. Hermanos, este conflicto caracteriza al creyente. Este conflicto caracteriza la vida del creyente. Es una lucha permanente, es una lucha continua, y es una lucha que nos ayuda a observar que hay vida espiritual en nosotros. Porque pensemos por un momento, si nuestra vida
es una vida basada en el esfuerzo, basada en la carne, si realmente no hemos sido redimidos por Cristo y si realmente todavía no mora el Espíritu Santo en nosotros, vivimos esclavos del pecado y lo que deseamos hacer y lo que nuestra carne desea hacer, somos esclavos a eso y es lo que hacemos. Y no hay ninguna lucha. Pero si el Espíritu Santo mora en nosotros, hay un conflicto, hay una batalla, hay una obra de Dios en nosotros que desea y que nos lleva a obedecer a Dios, a obedecer su palabra. Y por otro lado, la tendencia de nuestra carne, nuestra inclinación pecaminosa. Y uno lucha contra el otro. ¿Reconoces eso en tu vida? ¿Lo observas? Bueno, el mismo apóstol Pablo lo observaba, ¿no?, en su propia vida. Allí en Romanos capítulo 7, fijaros cómo lo describe Pablo, esa lucha interna. Romanos capítulo 7, verso 18. Dice el apóstol Pablo: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el apóstol concluye: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo mismo resuelve esa pregunta, versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nuestra carne se rebela, nuestra carne hace guerra, nuestra carne está en batalla, en lucha, en guerra contra el Espíritu. Con el propósito de que, dice allí, regresando a Gálatas 5:17, notad cómo termina el versículo. Esta batalla tiene el propósito para que no hagáis lo que quisierais, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, el fin o el propósito, el objetivo de esta lucha interna es que uno se imponga sobre el otro. La carne batalla para que no hagamos lo que desea el Espíritu. Y en ocasiones este es nuestro propio testimonio, como el de Pablo, ¿no? Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago por esta batalla, esta lucha. Y somos llamados, hermanos, a reconocer este conflicto, a observarlo en nuestra propia vida, porque hay una gran batalla que se libra en nuestros propios corazones. Ahora, hemos visto 3 pasos en la vida del Espíritu. Hemos visto el primer paso, obedecer el mandato. En segundo lugar, observar el resultado. En tercer lugar, reconocer este conflicto. Pero fijaros cómo concluye el apóstol con este cuarto paso de la vida en el Espíritu, y es: recuerda la victoria. Recuerda la victoria. Versículo 18. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, podemos experimentar lucha, podemos experimentar este conflicto en nuestros corazones, esta batalla entre la carne, entre el Espíritu, pero siempre debemos recordar a quién pertenece la victoria. En medio de esa gran batalla interna,
debemos recordar que si eres guiado por el Espíritu Santo, lo eres porque no estás bajo la esclavitud del pecado. Este verbo, si sois guiados, este verbo guiar, significa aquel que dirige el movimiento. De una cosa, diriges ese movimiento de una posición a otra. Lo guías, lo llevas. Denota este sentido de llevar algo. Tomas algo y lo llevas de un lugar a otro. Lo traes. La guía no simplemente consiste en dar la dirección y allá vas tú solo. No, Dios está con nosotros. Dios mora en nosotros por medio del Espíritu y Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva. Es mucho más que simplemente decirnos cuál es el camino correcto. Él nos habilita. La vida en el Espíritu no es simplemente decir, allí es la meta y hacia allá vas. No, la vida del Espíritu es, allí es la meta, pero este es el camino, pero no vas solo por el camino. Somos llevados, somos traídos, somos guiados por el Espíritu Santo. Si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Esta es una guía continua, una guía permanente. Es lo mismo que Pablo dice a los Romanos 8:14. Todos los que sois guiados por el Espíritu, sois hijos de Dios. Si hay esta realidad en nosotros, Pablo dice, no estáis bajo la ley. Aquellos que viven bajo la ley están bajo el dominio del pecado. Esa era la realidad de los Gálatas, que estaban siendo influenciados para sujetarse de nuevo bajo la ley. ¿Cómo poder ser salvos? Bueno, has de circuncidarte, has de guardar la ley. Eso es lo que hacía un judaizante, trataba de judaizar a los gentiles. ¿Cómo podemos ser salvos? Bueno, has de guardar estos sacramentos, has de guardar estas penitencias, has de hacer esto y lo otro, has de confesar, y añadimos una y otra cosa. Y Pablo está diciendo, no, la justificación delante de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Es Jesucristo quien murió por nuestros pecados. Es Él quien fue al madero, quien fue a la cruz, quien cargó con nuestro pecado. Y es en su muerte que tenemos redención. Él fue hecho maldición en nuestro lugar, para que nosotros ahora no recibamos la condenación que merece nuestro pecado, sino que recibamos la bendición por medio de la justificación que tenemos en Él. Y Pablo dice, no estáis bajo la ley. Aquellos que viven bajo la ley están bajo ese dominio, el dominio de la ley, el dominio del pecado, esclavos bajo la maldición de no poder cumplir la ley. Pablo explica esto también en el capítulo 3, cómo aquellos que se sujetan a la ley viven bajo esta maldición de que no pueden cumplir la ley, de que nadie puede cumplir la ley de Dios. Por eso Dios nos rescata, por eso Dios nos redime. Y ahora en Cristo, hermanos, hemos sido redimidos para ya no ser más esclavos de la ley. Hemos sido libertados. Notad como ahí en el capítulo 3, Gálatas 3, verso 13, Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora estamos libres de la ley. Ahora ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Notad otro pasaje en Romanos, de nuevo, Romanos capítulo 7.
Romanos capítulo 7, verso 6. Romanos 7, 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella ley en que estábamos sujetos. Ahora, anotad cómo hemos muerto. Bueno, Pablo lo explicó en los versículos anteriores. Versículo 4, Romanos 7, 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cómo hemos muerto a la ley? Por medio de la fe en Cristo, porque Él es quien murió en la cruz por nuestros pecados, mediante el cuerpo de Cristo, por medio de la muerte de Cristo. Ahora regresamos al verso 6, Romanos 7, 6. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella ley en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, no estamos ahora bajo la ley, no vivamos bajo el régimen de la letra de la ley, vivamos ahora bajo el régimen del Espíritu, siguiendo la voluntad del Espíritu. Esta es la realidad del creyente, que el creyente ha sido libertado, ha sido librado de la ley, ha sido librado del pecado. Y por tanto ya no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. Por eso ese pasaje hermoso, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Bueno, Romanos 8:1 lo dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esta es la victoria que debemos recordar. Si has puesto tu fe en Jesucristo, si has creído en Él como el Señor y Salvador de tus pecados, Dios nos da el Espíritu Santo. Ya no vivimos esclavos del pecado, ahora podemos vivir la vida en el Espíritu obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra, siguiendo lo que Dios demanda. Y esa es la victoria que debemos recordar cuando estamos en medio de esa batalla, ¿verdad? En la vida, en el día a día, en diferentes situaciones que nuestra propia carne a veces se inclina a determinadas acciones o determinadas palabras o a determinados pensamientos y hay un conflicto interno. Sabemos lo que Dios demanda, sabemos lo que Dios quiere, sabemos cómo la palabra de Dios nos exhorta que no debemos hacer eso, no debemos decir eso o ver eso, y tenemos esa lucha. Debemos recordar en ese punto, hermanos, a quién pertenece la victoria. Ya no somos esclavos del pecado. Es una falsedad esa idea de que estamos en Cristo pero no nos queda más remedio. Pensamos que seguimos esclavos del pecado. Y debemos recordar esa victoria. En Jesucristo hemos sido librados. Por eso la vida en el Espíritu es una vida guiada por el Espíritu Santo, recordando esto, que no eres más esclavo del pecado. No debes vivir ya según lo que dictamina tu carne. Esta es la victoria que tenemos en Cristo. Debemos recordar su muerte en la cruz. Debemos recordar que Él ya nos redimió de la esclavitud al pecado. Debemos recordar que Él fue entregado por nuestros pecados. Él es nuestra Pascua. O vamos ahora un momento a recordar, Él es el sacrificio por nuestros pecados para que ya no vivamos en el pecado. Es lo que el apóstol Pedro les recuerda también a sus hermanos en 1 Pedro capítulo 4.
Les dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, está apuntando a la muerte de Cristo en la cruz, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Y cuál es el propósito de esto? Versículo 2, para que ya no vivamos el tiempo que resta en la carne, es decir, ya no viva el tiempo que nos resta aquí en este cuerpo que tenemos, no lo vivamos conforme a la concupiscencia del hombre, no lo vivamos siguiendo lo que dictamina nuestra carne y nuestro deseo, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa es la victoria que tenemos en Cristo. Y hermanos, este pasaje de Gálatas 5 nos enseña cómo vivir la vida cristiana. La vida cristiana es la vida en el Espíritu. Y somos llamados a obedecer este mandato, a andar en el Espíritu. Somos llamados a observar este resultado. No satisfaremos a la carne. Somos llamados a reconocer este conflicto. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pero somos llamados también a recordar la victoria en Cristo. Él ya murió por nuestros pecados. Hemos sido rescatados, hemos sido redimidos. Ahora podemos vivir la vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Juan Calvino escribió en sus tomos de las instituciones de la religión cristiana, y en una de sus frases dice lo siguiente, y cito: no somos nuestros. Por tanto, Juan Calvino concluye así: ni nuestra razón ni nuestra voluntad deben presidir nuestras resoluciones. No somos nuestros, por tanto, no nos propongamos como fin buscar lo que le conviene a la carne. No somos nuestros, por tanto, olvidémonos de nosotros mismos y de todas nuestras cosas, porque en verdad somos del Señor. Por tanto, vivamos y muramos para Él. Somos de Dios, por tanto, que la sabiduría de Dios y la voluntad de Dios reine en nosotros. Somos de Dios, por tanto, dirijamos a Él todos los momentos de nuestra vida. Y Juan Calvino concluye de esta manera diciendo: ¿cuánto ha adelantado aquel que, comprendiendo que no es dueño de sí mismo, priva del mando y la dirección de su propia razón para confiarlo al Señor? Oh, hermanos, que así sea en nuestra vida, que podamos vivir verdaderamente la vida en el Espíritu. Vamos a orar para concluir. Señor, te alabamos, te damos gracias por una obra tan maravillosa y perfecta y suficiente en tus hijos. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la salvación que tenemos en Él, por el perdón de nuestros pecados, por habernos rescatado, por habernos redimido. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien nos asiste. Te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Tú nos das tu misma presencia en nuestras vidas para poder vivir en obediencia a ti. Y oramos, Señor, para que tú nos guíes. Oramos para que tú continúes obrando, moldeando nuestro carácter, dándonos fuerza para, en medio de las situaciones de la vida, tomar decisiones que te agradan, dándonos aliento cuando somos afligidos, para pensar de una manera que honra tu nombre y tu palabra, y que vivamos recordando esta verdad de lo que somos, que
No nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú nos has comprado por medio de Cristo y somos tuyos. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.